Muy buenos días a todos ustedes. ¿Me escuchan? Qué bien. Es una alegría para nosotros poder estar compartiendo la palabra hoy día con ustedes. Como sabíamos que íbamos a hacer poquito, decidimos predicar juntos para no sentirnos tan solos. Y muchas para gracias. no pasar tanto frío también. Sí, eso. Con el frío y todo, pensamos que así nos íbamos a dar calor. La Biblia dice mejor son dos que uno, porque así cuando uno tiene frío puede calentarse. Y qué bueno verlos aquí a pesar del frío, a pesar de que muchos quizás decidieron hoy día quedarse en casita, o quizás están hasta en el Caribe disfrutando de sus vacaciones de invierno. Bien por ellos, los felicitamos, casi los envidiamos quizás, pero eso no es cristiano, así que no, nos alegramos con ellos. Y queremos hoy día compartir una historia que hemos estado trabajando dentro del contexto de esta serie instaurada de haz tu diferencia en donde estás. Y hoy día vamos a trabajar el concepto de haz tu diferencia con tus compromisos. Muy buenos días. También felicito a cada uno de ustedes por haber hecho el esfuerzo de compromiso de estar hoy día en un día tan helado aquí en este lugar. Estamos enfrentando tremendas demandas. Hay muchas noticias que sobre todo en esta semana parece que se concentraron, que demandan de nosotros tener ciertas respuestas, ciertas posiciones. Y bueno, me ha pasado, no quiero incluirles, pero me siento a veces débil, me siento confundido respecto a cómo posicionarme o cómo responder a todo lo que hoy día como sociedad chilena nos estamos enfrentando. La pregunta nos hacemos como iglesia. Más de algún hermano de repente se me ha acercado y me dice: pastor, ¿y qué opina la iglesia respecto de? ¿Qué opina usted? ¿Ya? Bueno, no sé si vamos a salir con una posición clara, pero sí queremos ver cómo nos ayuda la palabra del Señor y una historia muy refrescante en el ministerio de Jesús para esta reflexión de esta mañana. Cuando pensamos en las preguntas que se están planteando, en las demandas que la sociedad está planteando, no solamente a otros entes de la sociedad, sino que puntualmente a la iglesia y particularmente a la iglesia cristiana, encontramos que, por ejemplo, está este tema con la ideología de género, donde se nos están dando distintas informaciones que ni siquiera la tenemos tan clara. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y sin embargo parece que nos quieren obligar a todo el mundo a enseñar algo con lo que no estamos de acuerdo. Más encima, este mismo Estado que quiere obligarnos a eso, con sus propios, entre comillas, hijos del Sename, nos muestra que no es capaz de hacerse cargo de la protección básica de los derechos humanos de los niños que tiene ahí. Las más de 1.300 muertes de las que hemos sabido en el último tiempo nos da a entender de que de pronto estos niños que están en necesidad, que sus derechos están siendo vulnerados en sus hogares, en sus familias de origen, van a estos centros y resulta que son aún más vulnerados. Y nos damos cuenta que estos 1.300 niños de pronto se querían hacer invisibles, que nadie supiera y que nadie se preocupara de esas muertes y nadie se preocupara de lo que iba a venir. Seguimos pensando y vemos en Latinoamérica tan orgullosos que nos sentíamos de nuestros políticos, ¿no? Que por fin estábamos saliendo de las dictaduras y todo eso, y nos damos cuenta que el caso de corrupción de Petrobras no solamente involucra a Brasil, no solo involucra a expresidentes, sino que está involucrando a gente que está actualmente en los gobiernos. Y parece que alguien había encontrado la mina de oro y decidió compartirla con sus colegas presidentes en América Latina, y parece que todos cayeron en esta sutil seducción de la corrupción y obviamente del dinero. Tenemos el tema del iceberg que se soltó durante esta semana, no sé si lo escucharon, y nos hace pensar de que
parece que el tema del calentamiento global no era una cosa así como de Al Gore hace 20 años atrás, sino que es algo que está sucediendo y que está afectando a nuestro planeta. Tenemos el panorama de nuestras próximas elecciones presidenciales. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Tú miras las propuestas y tú dices, oh, no, otra vez. Pero tú dices, ¿y entonces quién? ¿Quién podrá ayudarnos? No vamos a dar respuestas aquí en ese sentido, pero y ya entrando al área chica, pensando en nosotros como iglesia Encuentro con Cristo, con todo este tema, nosotros estamos sin luz todavía en casa, así que no miren si estamos muy desplanchados o algo así, era lo que había, pero ¿qué pasa con de pronto hermanos y hermanas que son de la tercera edad y que quizás no tienen la calefacción adecuada durante estos días? O peor aún, tenían una calefacción fenomenal eléctrica. Puede pasar, ¿no? O, por ejemplo, nuestros hermanos que están viniendo de otras partes de Latinoamérica o del mundo y llegaron acá y sabían que en Chile hacía frío, pero no pensaban que hacía tanto frío. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cómo estamos reaccionando a estas fuertes demandas? Ahora viene Jorge con todas las respuestas a eso. Yo creo que ni siquiera vamos a intentar responder a todas esas preguntas, pero sí quiero compartirles los sentimientos que pasan cuando miramos este panorama. Con lo que he visto, y debo reconocer que dependiendo de la posición en que uno se ponga, rabia. Yo creo que si hemos visto noticias o si alguno de los problemas que ha señalado Carmen nos salpica, lo que nos genera es rabia. Primero rabia. ¿Y cómo responder? Y cuando respondemos con rabia a veces no lo hacemos de la mejor forma. También como estar viendo que el iceberg se nos viene encima, ¿no? Impotencia. ¿Qué hace frente a eso? Son problemas tan serios, tan grandes, que ya están encima y nos quedan grandes. Y entre la rabia aparece la impotencia. Y esa sensación, incluso a veces como casi una certidumbre de decir, en realidad no podemos hacer nada. Obviamente la incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Hoy día nuestro sistema está muy, entre comillas, enredado. Si algo se mueve acá, de seguro, con mucha rapidez, nos va a generar un efecto acá. Vivimos en una sociedad globalizada y los temas políticos se traducen en temas económicos, los temas económicos se traducen en cambios de tasas, qué sé yo, desempleo, y para los que trabajan en transnacionales, qué sé yo, aparece la incertidumbre. Esta cuestión me va a afectar de alguna manera, ¿o no? Y la sensación de no poder hacer mucho. ¿Saben? También hay otro sentimiento al que le hacemos el quite, pero está presente, es la vergüenza. Porque también, viendo noticias tan terribles de personas que no están haciendo lo correcto, por ejemplo, o de sistemas que no están actuando de la manera adecuada, y me examino y veo que a lo mejor yo también formo parte de esa red. Y a lo mejor ese sistema, esa red, en algún momento me ha beneficiado. Y aunque no esté en la lista, sí he sido un beneficiado. Vergüenza. Y cuando hay vergüenza, mejor no hablo. Aunque tenga rabia, me quedo calladito, porque también estoy mojado o mojada. Puede que ninguno de estos sentimientos pase por usted, pero hay otro sentimiento que es más común también de lo que creemos, que es la anomia. Sí, somos conscientes, pero prefiero no involucrarme y no hago nada.
así me mantengo, no me afecta, no me enfermo del colon. ¿Para qué ver noticias si son puras malas noticias? No hago nada, no veo tele, no me involucro, no hago nada y vivo mi vida. Incluso esta anomia a veces es común dentro del sistema religioso, comillas, canuto. El día domingo vengo a adorar, me libero, canto al Señor yo solito. Y doy gracias al Señor por lo bueno que es conmigo. Y me voy feliz porque me desahogué, canté, alabé, recibí una palabra. Obviamente saco lo que me conviene, lo que es muy fuerte lo dejo de lado, hago cuentas como que no entendí y me voy con todas las bendiciones que me dio el Señor, pero no me llevo las demandas, no me llevo los desafíos. Anomia. Y la vida continúa y nos vemos el próximo domingo. Bueno, como ustedes están aquí hoy día, nosotros pensamos solamente van a llegar los que están verdaderamente comprometidos. Así que este mensaje es para ustedes y lo siento mucho, no trate de hacerse el leso con esto, sino que téngalo bien en cuenta. Usted tenía hoy día la excusa perfecta para no haber venido y vino igual. El Señor quiere hablar con usted de este tema, de los compromisos. Y quiero que vayamos entonces ahora al pasaje que ustedes tienen en su hojita, que está en Mateo 9. Y antes de dar lectura a este pasaje, quiero comentarles un poco lo que estaba pasando. Jesús venía de estar trabajando a full. ¿Qué quiero decir con esto? Habían llegado discípulos de Juan, habían llegado discípulos de otras personas y empezaron a hacerle preguntas teológicas profundas. Jesús respondió. Después, más encima, se enfrenta a una situación donde yendo a sanar a una niña, que en ese momento no lo sabían, pero finalmente iba a morir, yendo a sanarla, a buscarla, a finalmente resucitarla, sana también a una mujer que era en aquel momento inmunda, que estaba sucia, que simplemente contaminaba a todos los demás por la enfermedad de este flujo de sangre que tenía. Entonces Jesús hace eso y más encima después llega a la casa de este dirigente judío, este hombre llamado Jairo, y resucita a la niña. Parecía que había llegado tarde, pero en realidad él resucita a esa pequeña. Además, yéndose de ahí, se encuentra con dos ciegos que empiezan a gritarle y le dicen: ten compasión de nosotros, hijo de David. Y el Señor, de acuerdo a su fe, los sana y les da la vista. Y más encima, cuando sigue dentro del mismo sector, dentro de la misma región de Galilea, le presentan un mudo que estaba endemoniado y también lo libera. Pero para completar todo ese panorama, que no es solamente la oposición de parte de las tinieblas, están aquellos fanáticos religiosos que empiezan a decir: ah, no, es que este echó el demonio porque él es un demonio mismo, así que está dentro de la misma familia, de la misma categoría, y por eso entonces lo pudo hacer. Entonces, no solamente hay preguntas teológicas, hay un trabajo en terreno, y más encima hay oposición desde las tinieblas, pero también hay oposición desde adentro. Y así es como llegamos a este pasaje que nos narra Mateo, que dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando, ¿qué cosa? La buena noticia acerca del reino, el evangelio. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, y aquí está nuestro eje principal, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros, los comprometidos, son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos.
Este es un resumen que hace Mateo mientras va narrando, como decía Carmen, varios hechos que nos van asombrando y nos permiten conocer más a Jesús. Y nos quedó dando vuelta con Carmen, ¿por qué Mateo habrá hecho en este intertanto, o los compiladores de las narraciones de Mateo pusieron este resumen entre las historias que ya les compartió Carmen y otras que les compartiremos en un ratito más? Pero el resumen dice que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región. ¿Por qué hará énfasis en las ciudades y en las aldeas? ¿Será que a Jesús no le bastaba conocer los círculos más visibles, sino que también quería llegar a aquellos rincones donde los poderosos no llegaban? Donde el día a día avanza, pero como siempre, ahí no pasa nada. Las cosas van de mal en peor, pero eso es normal, sobre todo en las villas. Esa sensación que existe en los pueblitos más lejanos de Santiago, a veces en los reclamos de regionalización, de la centralización que existe en nuestro país, a veces es común decir, sí, es que todo pasa en Santiago. Acá las cosas siguen como siempre. Mateo nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región, ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas, y ahí hay algo clave, que anunciaba la buena noticia acerca del reino. Días atrás, en varios domingos hemos trabajado estos conceptos de qué significa la buena noticia del reino, que es lo que nosotros conocemos como evangelio, la buena noticia, que Dios ha decidido restaurar su relación con el mundo, con el cosmos, con toda la creación, que Dios tiene la intención de conformar una nueva creación. Y en lo que al hombre en lo que al hombre respecta, en lo que al ser humano incumbe, es que Dios restablece relaciones con el ser humano. ¿Por medio de quién? Por medio de quien está enseñando, por medio de Jesús. Y al dar esta noticia, al enseñar esta noticia a Jesús, Él también está sanando, dice, toda clase de enfermedades, no algunas, toda clase de enfermedades y también dolencias. Incluso aquellas enfermedades, aquellos cuadros que ocurren por la presencia de Satanás mismo, un demonio. La narración anterior habla de una persona que tenía una dolencia, una enfermedad ocasionada por un demonio, alguien que sí, un ángel de Satanás. Es fuerte. Dice que cuando ve la multitud tiene compasión. Ya nos referiremos más detalladamente a eso. Y lo que a él le llama la atención, lo que a él le conmueve, es que ve a estas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Ojo, no está hablando de pastores de iglesias ni de pastores de congregaciones, sino que hace una analogía. Lo que él ve en estas multitudes, en la problemática que se da en estas multitudes, en las regiones, tanto en la urbe como en las villas, es que están como ovejas sin pastor. Días atrás, con mi familia fuimos a ver a unos amigos a Illapel y pasamos por unas curvas muy hermosas en donde hay muchas cabras, hay muchos animalitos, hay caballos. Es una vista espectacular. Si alguien puede hacer ese viaje, vale la pena hacerlo. La vista era excepcional. Pero había muchos letreros que indicaban viaje con cuidado, viaje con precaución. Y este letrerito que indica que está el riesgo de que se crucen animales. Y creo que en 4 oportunidades
se nos cruzaron animales. Que si no hubiésemos tomado la precaución, esos animales estaban expuestos a que los atropelláramos. Y justamente en esa oportunidad me acordé, ¿qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Cuando un rebaño está expuesto a la intemperie en días de invierno como hoy, cuando empiezan a nacer las crías se mueren de neumonía. Si no hay un pastor que los vigile, que se preocupe que tengan techo, que tengan pajita, probablemente la nueva generación de ovejas para. Si no hay un pastor, existe el riesgo de que venga un ladrón y se lleve estas ovejas. Si no hay un pastor, existe el riesgo de que aparezca alguna fiera. En el sur de Chile están los leones o los mismos zorros que pueden atacar o comerse las crías pequeñitas. Si no hay un pastor, el rebaño está en riesgo. Si no hay un pastor, las ovejas van a enflaquecer, porque es el pastor quien las conduce, como dice el Salmo 23, a praderas donde hay buena alimentación, donde hay agua, donde el rebaño va a poder estar confortable. Jesús hace esa analogía cuando ve la problemática en su contexto, en lo que está pasando, lo que podríamos decir el equivalente a la iglesia, que eran las sinagogas donde están los maestros de la ley, lo que está pasando en las villas, lo que está pasando en las urbes. También hay una globalización por el efecto del Imperio Romano, cuando Jesús ejerce su ministerio, donde también hay corrupción. ¿Cuál es la expresión que nos comparte Jesús, que nos comparte Mateo respecto de Jesús? Es que Jesús las ve como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuál es el motor entonces del compromiso de Jesús? Lo hemos visto trabajando, ha estado, les decía hace un momento, respondiendo preguntas de teología profundas, ha estado sanando a la gente, ha estado compartiendo con ellos. Pero ¿qué pasa cuando quizás podría decir, ya basta, necesito mi descanso, ya estoy aburrido de estar sanando a gente? Mateo nos dice de que Jesús vio a las multitudes y les tuvo compasión. Compasión, la Real Academia Española lo define como un sentimiento de tristeza, de ternura, pero también de empatía hacia el que está sufriendo algo o alguna dolencia o alguna situación. Entonces estamos hablando de tristeza, pero también ternura y empatía. Cómo yo me puedo poner en el lugar del otro. Y recordábamos con esto y nos preguntábamos, ¿cómo estamos mirando nosotros las necesidades que compartíamos hace un rato más? Y lamentablemente me da la impresión que muchas de nuestras respuestas son anómicas. O sea, es como, bueno, eso sale en las noticias, no veo noticias, así que no me entero de nada. Mientras no me afecte a mí, no me interesa, no me importa. Pero Jesús estaba ahí donde las papas queman. Jesús estaba viendo lo que sucedía. ¿Se han dado cuenta cuando uno sube al Transantiago, la micro o el metro? Tú subes y toda la gente está así. Entonces, obviamente nadie ve cuando sube la señora embarazada, el abuelito, la abuelita, el quebrado. Nadie lo ve porque todos estamos así. Aunque no estemos haciendo nada, aunque no tengamos internet, estamos con el celular aquí. Porque no me interesa qué le pase al resto. Realmente yo vengo cansado después de mi trabajo, quiero tener un asiento y ojalá nadie me lo pida. Entonces, nada mejor que hacerme el leso con el celular aquí. No me interesa. Pero Jesús se detiene y mira a las multitudes. Y algo pasa con él. Él que está cumpliendo su tarea. Dios lo había enviado a la tierra y él estaba cumpliendo su ministerio. Podría haber dicho, ya, ahí estamos, listo, ya hice lo que tenía que hacer. Pero sin embargo,
decide involucrarse, decide comprometerse aún más, porque al ver siente compasión de estas multitudes. Y saben, recordábamos una historia de un niñito que hablaba con su papá era pastor, y entonces de repente el papá le dice, bueno, cuando uno cree en Jesús, cuando nosotros morimos, entonces vamos al cielo y estamos con Jesús. Y de repente su hijito que tenía 4 o 5 años empieza a llorar. Y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que recordé que mis compañeros no saben de Jesús. Y yo no quiero que ellos se pierdan la oportunidad de ir al cielo. Yo quiero que ellos vayan al cielo. Pero, ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a las multitudes hoy en día? ¿Es realmente de compasión o es de juicio? ¿Cuál es nuestra actitud personal frente al pecado que vemos en el mundo? ¿Es compasión o juicio? ¿A qué recurso apela Jesús? Como Condorito hago plop cuando veo que Jesús hace la analogía y dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y miren lo que dice a continuación. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Perdón, Jesús tenía la capacidad de hacer que el mar se calmara. Mateo nos está diciendo que Jesús tiene la facultad de expulsar demonios. Mateo nos dice que Jesús tiene la facultad de sanarte de cualquier dolencia. ¿Y por qué no emite una palabra y el sistema cambia? Debo confesar que a veces me he sentido orando al Señor que algo así ocurra, que haga que las cosas pasen de manera milagrosa e instantánea, y me sorprendo al ver que Jesús, al expresar que me siento así como diciéndome, esta cuestión nos queda grande. Él dice, la cosecha, ¿cómo dice? La cosecha es grande. La cosecha es grande. En mi forma de decir algo parecido, digo, esta cuestión me queda grande. ¿No les pasa de repente que frente a ciertos desafíos uno dice, esto nos queda grande? ¿Y Jesús qué dice? Él está compartiendo con muchos discípulos, les dice, oren, pidan. Jesús tiene claridad de cuál es la solución al problema. ¿Cuál es la solución? ¿De acuerdo a lo que dice el texto? ¿Perdón? ¿Y orar por qué? ¿Pero por qué oramos? ¿Por más? ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Con qué? Con obreros. Obreros, obreras. Y la invitación de Jesús aquí a los discípulos es, oren para que haya más obreros, porque esta cuestión nos queda grande. En la cruz, cuando Jesús está muriendo, le dice, o sea, antes de ir a la cruz, Jesús les dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Es lo que dijo Jesús antes de ser crucificado. Él hizo la obra, terminó. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Bueno, reflexionando entonces para pensar en la aplicación de este mensaje.
que ya me imagino que se dieron cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Palpar la realidad es el sustrato para hacernos preguntas difíciles, pero que también son transformadoras. Estar ahí donde las papas queman. Tiempo atrás les decíamos, ustedes están trabajando en lugares que creemos Dios los ha puesto ahí. Ustedes están en un vecindario específico, están en una familia específica y creemos que son ustedes los que pueden hacer la diferencia. Nosotros con una prédica el día domingo no hacemos nada. Es lo que Dios a través de su Espíritu Santo puede hacer en ustedes donde va a estar la diferencia. En la realidad es donde descubrimos nuestra vocación y podemos comprometernos. ¿Y qué realidades te están movilizando hoy? A veces con este tema de la ideología de género, con el tema de la homosexualidad, empezamos a despotricar en contra de las personas que piensan distinto a nosotros. En vez de empezar a orar por ellos, de sentir compasión también por quienes están pasando situaciones difíciles en ese sentido. He escuchado casos en que grupos cristianos se unen a orar para que el Señor mande un fuego consumidor y todos desaparezcan. Esa no puede ser la solución de un cristiano. No puede ser por lo que estemos orando. Porque ¿saben qué? Cuando nos enfrentamos a la cruz de Cristo, cuando venimos ante la cruz, da lo mismo si eres homo o hetero, da lo mismo si eres rico o pobre, si eres ilustrado o eres analfabeto, da absolutamente lo mismo, porque ante la cruz de Cristo todos somos igualitos de pecadores. No hay ni uno solo que sea mejor que el otro. Y tenemos que tener conciencia de eso, porque ¿con qué ropa vienes tú a juzgar a otro? ¿Es porque te crees mejor que el otro? Si partes desde esa mirada, estás equivocadísimo, porque eres tan pecador como el que más. Eres tan pecador como los políticos corruptos. Eres tan pecador como los homosexuales que tú puedes considerar como tales. Eres tan pecador como el ladrón que está robando ahí en la micro, que está cartereando. Eres tan pecador como el que está a tu lado. No eres mejor que nadie. Es solamente a través del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz que tenemos acceso a una relación con Dios. Es la única forma que tenemos todos de acercarnos ante Dios. Porque dice la Biblia que todos nosotros pecamos. Entonces, quiero animarte que al palpar la realidad, al abrir tu espectro de visión, al mirar lo que está sucediendo en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, puedas mirar igual que Jesucristo, con compasión. Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Jesús se involucró. No vio las multitudes, vio la persona. La mayoría de las narraciones de los evangelios son de Jesús con alguien, que en el contexto de Jesús tenía nombre, apellido, nacionalidad. Y Jesús se involucró con la persona, se relacionó. Y la pregunta que quizás es retórica y que la hacemos domingo tras domingo, ¿te estás involucrando con más personas? En nuestra pastoral, en el ejercicio de la actividad pastoral, vamos descubriendo de miembros de familias que se sienten en familias en donde nadie se involucra con ellos, partiendo por la familia. ¿Te estás involucrando en tu familia?
una fuerte crítica que recibimos como iglesia, salvo honrosas excepciones, es que cuando alguien se acerca a nuestra comunidad, nadie lo pesca, porque somos una comunidad cerrada. ¿Sabes qué es lo que está pasando en el contexto de la persona que está a tu lado? ¿O crees que todos viven como tú? ¿Sabían ustedes que hay hermanos o hermanas mayores que viven en condiciones muy difíciles, muy distantes a la realidad promedio de esta iglesia y que son parte de nuestra comunidad? Algunas de ellas estaban ayer pasando frío. ¿Sabían ustedes eso? Eso se detecta en la medida que nos involucramos. ¿Saben por qué están sucediendo ciertas conductas, ciertas expresiones de vida que a lo mejor son nuestros propios hijos, nuestros propios sobrinos, a lo mejor son mis padres, mis hermanos, los hijos de mi vecina, son mis colegas? Si no lo saben es porque a lo mejor nos estamos desentendiendo con esta característica que nos modela nuestro Señor: involucrarse. Creo que el Señor hoy día nos llama a reconsiderar esta palabra, comprometernos en el involucrarnos. Y no hay que ir tan lejos. Parte con tu familia. En esta comunidad hay mucho por hacer. Involúcrate. Finalmente, como aplicación, queremos decirle que tú eres ese obrero o esa obrera. Nosotros hemos estado orando y creemos que ustedes que están aquí son esos obreros y obreras. Creemos que los obreros y obreras que el Señor manda es eso, es un fruto del cielo. Creemos que ustedes pueden ser el fruto del cielo. Y saben, quiero contarles una historia que tú no te enojas que la cuentes, ¿no es cierto? No, pero sí la he contado otras veces, sí, no es tan terrible. Hace varios años atrás, estábamos con un pastor que llegó al grupo bíblico universitario. Y él nos vino a dar un taller sobre la oración. Entonces estábamos ahí en la oficina del GBU, que está en el centro, y nos pide enumerar cuáles eran las necesidades que habían dentro del GBU. Obviamente la primera que salió fue plata. Necesitamos también más asesores, necesitamos más gente, y el pastor nos decía, ok, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y entre medio de todas las necesidades teníamos a nuestro secretario general, en aquel entonces, que estaba soltero. Y era como grande ya, entonces dijimos, Señor, creemos que también, le dijimos al pastor, creemos que también una esposa para Jorge sería muy bueno. Bueno, habíamos anotado todas estas peticiones, nos entregaron esas peticiones de vuelta. Yo estaba con mi amiga Valeria y entonces estaban las peticiones por la salud del secretario general y por una esposa. Mi amiga Valeria oró por la salud del secretario general y a mí me tocó orar por la esposa para el secretario general. Oramos, muy felices, ¿no? Pidiendo con poder ahí que el Señor se manifestara. Terminamos de orar y el pastor nos dice, muy seriamente, ¿no? Recuerden siempre que cuando ustedes oran por algo, generalmente el Señor los utiliza como respuesta a esa oración. Oré con fe, ¿viste? Bueno, en ese momento no nos dimos cuenta, nosotros ni siquiera lo pensamos, sino que años después mi amiga Valeria me dice, ¿te acuerdas que tú oraste una vez por buscar esposa para Jorge? Y fue así como, wow, en serio, mira qué efectiva la oración, qué mujer de fe soy.
Pero por lo mismo, eso que es una humorada y que lo contamos, bueno, así sucedió. No queremos ser una iglesia que simplemente tenga declaraciones o comunicados de prensa. Queremos ser una iglesia, y como iglesia me estoy refiriendo a todos los que estamos aquí hoy, que estemos involucrados, que estemos comprometidos en todas estas áreas donde les hemos dicho. Ustedes sabían que, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que se dio cuenta que había una necesidad de llevar sopa caliente a algunas personas en situación de calle durante este frío invierno. Así que ellos solitos se acercaron, hablaron, consiguieron apoyo aquí en la iglesia y ellos salen todos los lunes a repartir sopa a personas en situación de calle. Sin contar los cafeteros del día jueves, que van ya hace varios años, que van a los hospitales y entregan café y conversan con la gente y están con ellos. Cuando hay parejas que están en problemas, en situaciones y necesitan ayuda, tenemos a un grupo de pacificadores que están tan interesados en que el matrimonio funcione que disponen de su tiempo extra, de su tiempo libre para acompañar a estas parejas. Sin contar los encuentristas, el encuentro matrimonial, los encuentros de mujeres, ¿qué hacemos? Los megapixeleros, les pusimos ahí, gente que ahora no está aquí porque está con nuestros hijos enseñándoles acerca de Dios. Los adultos jóvenes que ustedes vieron, que decidieron, tenemos esta necesidad y estamos criando, así que vamos a conseguir también a alguien que nos cuide los niños, estamos ahí. Las pastoras de la tercera edad, que son personas que se preocupan, que incluso van a compartir la Santa Cena en lugares donde hay enfermos, donde no pueden llegar acá. Estoy pensando en la hermana Liliana, en la hermana Georgina. Y fíjense, cuando yo les contaba esta historia con Jorge, de hace varios años atrás, si ustedes siguen leyendo en sus Biblias, después de que Jesús les dice a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo, Mateo nos pone inmediatamente, Jesús envía a los 12. Y yo elucubrando, porque esto no sale en la Biblia, yo creo que probablemente esos 12 oraron con convicción, diciéndole, Señor, realmente necesitamos obreros, la mies es mucha, la cosecha es grande, así que te pedimos a ti que envíes obreros. Y posterior a eso Jesús los escoge y los envía. Así que hoy día queremos invitarte que en medio de la necesidad que tú estás viendo, que en medio de las situaciones que te causan, como decía Jorge, rabia, impotencia, y esperamos que no anomia, tú puedas comprometerte y transformarte en uno de esos obreros que Dios necesita para esta cosecha que es tan grande. Conversábamos con Carmen cómo el Señor ha impactado en la expresión de este reino de Dios en la historia. Y hoy día, dentro de las demandas que nosotros mismos a veces nos ponemos, queremos tener ciertas declaraciones. ¿Qué opina? ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Qué van a hacer frente a tal situación? Tengamos cuidado de no emitir palabra alguna si no estamos involucrados. Si no conocemos, si no palpamos la realidad, así como Jesucristo la está palpando. De lo contrario, vamos a ser como algunos personajes que hoy día salen en la tele, que están metiendo la pata y que están enlodando el reino de Dios. Honestamente no me siento representado por los personajes que salen dando declaraciones en los medios, que me avergüenzan y creo que están enlodando el reino de Dios. Involúcrate. Pero al mirar la historia, nuestro mismo Martín Lutero fue alguien que vio, alguien que fue tomando, hubo cosas que lo hicieron sentirse incómodo, sentir rabia, sentir impotencia. Había una estructura que era inamovible, pero él fue clave, él fue un obrero.
Este año celebramos 500 años de la Reforma Protestante. Hubo alguien que en algún momento, un abogado que le complicaba el tema de la esclavitud en Inglaterra. Y ver que sus pares, hermanos de su iglesia, incluso estaban a favor de la esclavitud, sobre todo de personas que provenían de África. Y él se la jugó, él. Nombres de personas. Martin Luther King. De repente, es cierto, ahora miramos hacia atrás, ellos fueron capaces de generar movimiento. Pero eran personas comunes y corrientes que les incomodó la realidad, se involucraron, fueron fieles al llamado del Señor. Y cuando hicieron esta oración y el Señor les dice, eres tú, heme aquí, envíame a mí. Creo que frente a estos problemas, frente a estos icebergs que se nos vienen encima, recordemos, primero, compasión. Que el involucrarnos esté de la mano con la compasión, y creo que va a aparecer la compasión. Es inherente, si nos involucramos, vamos a ver más allá y el Señor nos va a regalar el sentimiento de la compasión. Y que esto, estoy seguro, nos va a movilizar. Involúcrense, hermanos, en el lugar en donde están. Y comprometámonos. Que hagamos la diferencia con nuestros compromisos. Si ustedes miran todos los compromisos que tienen, la sumatoria de sus compromisos de alguna manera definen su vocación. No sabíamos si llamarle a esta prédica haz la diferencia en tu vocación o haz la diferencia en tus compromisos. ¿En qué estás comprometido o no quieres comprometerte con nada? La invitación es que mires a Jesús, lo imites, seas una de las personas que responde a esta oración. Recorramos. Que al recorrer veamos la multitud, que nos involucremos, que el Espíritu Santo nos regale la compasión, que ante la compasión oremos por más obreros. Y si el Señor te llama a ti, acuérdate de responder, heme aquí, envíame a mí. A lo mejor ya te envió hace rato, así que afina tu llamado. Que esta comunidad sea de personas comprometidas con la obra de Jesucristo. Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a ponerse de pie. Y teniendo en cuenta esto de que hemos hablado en el día de hoy, ¿dónde crees tú que faltan obreros? No solamente en la iglesia, sino que también afuera, o fundamentalmente afuera. ¿Dónde sientes, dónde has visto, dónde tu vocación ha estado comprometida? Pidámosle juntos al Señor que envíe obreros para esta cosecha tan grande. Él está dispuesto a hacerlo. ¿Tú estás dispuesto a ir? Oremos. Señor, en esta mañana queremos no hacer oídos sordos a este relato que tenemos de tu Hijo Jesucristo, y queremos por lo mismo, con la compasión que Él miró a la gente en aquel entonces, mirar nuestro entorno, nuestra sociedad, trabajo, familia, iglesia, y mirarlo con compasión. Y queremos pedirte a ti que envíes obreros para esta cosecha tan grande que no sabemos cómo asimilar, cómo enfocarnos en ella. Señor, y quiero pedirte algo más, es que tú puedas llamar a mucha de la gente que está aquí hoy para servirte
como obrero. Gracias por las historias que has construido con cada uno de nosotros. Creo que esas historias también nos llevan a responder de una forma determinada, en un lugar determinado. Queremos honrarte diciéndote: heme aquí, envíame a mí. Que tu Espíritu Santo nos mueva hoy día, nos mueva durante esta semana. Que no podamos hacernos los lesos, Señor, frente a esto, sino que descubramos cuál es el trabajo que tú quieres que hagamos para ir en búsqueda de esta cosecha enorme. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.